Buenos días. Rosmarie Tapia, encargada de hacer las transmisiones en las diferentes plataformas. Un saludo a los presentes y a los que están conectados en YouTube Live, Instagram Live, Twitter, LinkedIn, Facebook Siembra de Lectores y la plataforma madre que es Restream. Hoy presentaremos un homenaje al escritor y promotor de la lectura Ricardo Ríos Torres, el pionero en los círculos de lectura en Panamá. Fue la persona que inició esa gran aventura cultural y fue director por muchos años, coordinador del Círculo Guillermo Andreve y después designó a Isolda de León como coordinadora, que es la actual coordinadora de Guillermo Andreve. Muy buenos días, amigos todos. Bienvenidos a esta reunión, a nuestra reunión mensual del Círculo de Lectura Guillermo Andreve. Hoy, este Círculo de Lectura se regocija para rendirle un homenaje a Ricardo Arturo Ríos Torres, no solamente fundador, sino también motivador y guía de los círculos de lectura en Panamá. Ricardo Arturo Ríos nos deja un legado muy rico. Desde joven inicia, de estudiante, una labor patriótica, participa en actividades como la siembra de banderas y junto a otros estudiantes en esa lucha por la recuperación de nuestro territorio, la cual será una labor que lo acompañó pues hasta el final de su vida. Fue una constante en su vida, igual la de los libros. Desde joven funda una sociedad de amigos de la biblioteca en el Colegio José Dolores Moscote e inicia desde allí a inculcarle el hábito de la lectura a los estudiantes. Luego, en la USMA, los estudiantes, en realidad motivados por la Cátedra de la Cultura Literaria, donde él promueve la lectura, promueve también a los jóvenes autores, con ese deseo de continuar, crean, ya le digo, motivados más que nada por las lecturas y las cátedras del profesor Ricardo Arturo Ríos Torres, el Círculo de Lectura de la USMA CLEC, de la cual acá tenemos a unos miembros muy destacados y cuya participación pues siempre fue muy activa. En estas reuniones no solamente participaban los estudiantes, sino que también él iba como muy buen promotor de la lectura, motivando y trayendo de alguna manera a familiares y amigos en esta actividad literaria que se efectuaba cada mes. Luego, al concluir su labor en la USMA, Universidad Santa María de la Antigua, funda este Círculo de Lectura Guillermo Andreve, que hoy continúa, ya sin él físicamente, pero sí con su espíritu, pues lo continuamos de manera virtual. Así que en esto estamos y yo exhorto a todos los que quieran dar un testimonio de aquellos momentos vividos con nuestro querido, muy recordado profesor y amigo Ricardo Arturo Ríos Torres. Yo quiero iniciar porque yo tengo que seguir con los controles de las 7 redes sociales. Yo conocí a Ricardo en el año 2000. Yo todavía no había publicado mi novela Caminos y Encuentros. Y yo estaba en Excedra, él se me acercó, estuvimos conversando y al día siguiente él presentaba una poeta. Ustedes saben que Ricardo se caracterizaba por su buen humor y sus bromas. Bueno, yo voy, primera presentación que yo iba formal, que había ido a ciertos conversatorios, y la poeta no estaba. Y cuando él habla, dice que ya yo tenía publicado mi libro, lo tenía en la cartera, que la poeta estaba vestida de rojo, y yo estaba vestida de rojo. La poeta no se presentó. Cuando se acaba, dice que estaba incógnita. Cuando se acaba pues la presentación, todo el mundo se me acercaba y me preguntaba, ¿usted es la poeta? Yo le decía, no, yo soy novelista. Yo no pierdo la oportunidad
de decir que soy escritora, porque hay personas que al principio no se atreven, y ese es un grave error. Tienes que asumirlo tú primero que nadie. Bueno, de ahí en adelante fue una relación cordial. También peleamos con él, porque había muchas personas que abusaban de Ricardo. Nada más lo buscaban la semana antes de la feria para que los promoviera. Y él miraba y solda y se reía porque sabía que lo íbamos a regañar, porque son gente oportunista. Pero fue una relación de mucho cariño, de mucha orientación, y yo siempre he reconocido que el programa Siembra de Lectores está inspirado en todas las actividades de Ricardo. Gracias. Muy bien, Rosemary. Muchas son las facetas del profesor Ricardo Arturo Ríos Torres, docente dedicado, consagrado, tanto aquí en Panamá como en Penonomé, un patriota, fundador de los círculos de lectura. Y bueno, aquí están otras personas que también pueden brindar sus testimonios sobre Ricardo Arturo Ríos Torres. Buenos días. Bien, yo tuve la oportunidad de conocer al profesor Ricardo durante los círculos de lectura que hacíamos en Cedra Books, donde se llama Cedra Books. Y la verdad es que cada vez que iba, sentía que salía de un gran seminario de historia, seminario de español, hasta de lecciones de vida. Él tenía la característica de ser 100% sincero. Es decir, él te decía lo que tenía que decirte y punto. Si te gustaba bien y si no también. Creo que esa forma de ser de él siempre me llamó la atención. Me llamó la atención su carácter donde él enseñaba con los hechos todo lo que sabía. Y inclusive una anécdota que recuerdo muy bien es cuando él estaba narrando de cómo se dio la siembra de banderas, la primera siembra de banderas, donde él iba con un grupo de jóvenes y le dijeron al taxi que los llevara a un sitio, pero no le dijeron exactamente para dónde era, porque si no el taxi no los iba a llevar. Y cuando ya se estaban acercando al límite, le dijeron, déjenos aquí. Y dice que ellos no tenían miedo, ellos iban a lo que iban. Y cuando cogieron la bandera, porque la tenían escondida entre sus cosas, y la trataron pues de poner en la tierra, la bandera se partió, porque dice que el suelo estaba muy, muy seco. Y así como se partió, él dice que el palo quedó como una astilla, con una punta, y así fue que pudieron entonces colocar la bandera, que de repente quedó un poquito enana por eso, pero la pusieron y la pudieron enterrar en la tierra. Entonces, a veces escriben cosas como el profesor diciendo que él fue testigo de la historia, pero no, él fue protagonista de la historia de Panamá. Y eso es algo que en verdad se valora mucho, enseñaba mucho. Algo que también me llamaba la atención del profesor eran sus obras. Desafortunadamente no he tenido la oportunidad de leerme alguna. Estoy ahora mismo comprometida a leerme La calle del espanto, de la cual él hablaba mucho de esa obra, de cómo la escribió, que no entraba como en un género. También me llamó mucho la atención la obra de él, Poemas del Mío Cid, la épica del honor. ¿Por qué y cómo leerlo? ¿Por qué me llama la atención esta obra y quiero leerla? Porque esa fue una obra, el Poema del Mío Cid, que me desvió a mí a la lectura cuando era joven. Es una obra muy difícil porque está escrita en un español muy antiguo. Y me llama la atención que el profesor haya escrito este tipo de obra y me gustaría leerla precisamente por eso. Porque es una obra donde él tuvo mucha valentía para escribir esto. Dice, ¿por qué y cómo leerlo? Porque es verdad, es muy difícil para los jóvenes leer este tipo de obra. Y me encanta que el profesor haya querido escribir este tipo de obra para poder ayudar a los jóvenes
a leer obras tan difíciles como el poema de Music, ¿sí? Entonces, esto me llama mucho la atención. Yo me entristecí mucho por la partida del profesor porque, como les decía al principio, cuando nosotros nos reuníamos con él, aprendíamos demasiado, esa es la palabra. Él sabía demasiadas cosas de Panamá, cosas curiosas como por ejemplo que su apellido no era Ríos, su apellido, no me acuerdo cómo era su apellido, pero creo, y Solda me corregirá, creo que el papá de él era irlandés, era de otro país, y que cuando llegó a Panamá no sabían traducir su apellido, y entonces el papá dijo, bueno, déjenlo Ríos, y se quedó como Ríos, pero el verdadero apellido de él no era Ríos. Una observación. Sí, el profesor Ríos, si escribiéramos todas las anécdotas, tendríamos que escribir varios libros, porque era, cuando lo iban a bautizar, fue el sacerdote el que no aceptaba el apellido, no fuera en español, y de allí, pues, en realidad su apellido era Brooks, Richard Brooks, de ahí sale la anécdota. Miren, voy a poner acá el último libro que él escribió, que es un resumen de sus artículos, porque esa es otra de sus tantas y múltiples facetas, un comunicador, y muchos de sus artículos publicados en distintos periódicos, en el Panamá América, y la Estrella de Panamá, la Prensa, etc. Y aquí está el resultado, que es Testimonio Contestatario. Este libro fue escrito prácticamente al final de sus días. Y hay otros artículos que son inéditos, unos ya publicados y otros inéditos. Y sí, por supuesto. ¿Y esa obra dónde se puede conseguir? Esa obra. En Riva Smith. Sí, y claro, es que como tú muy bien has dicho, Herminia, la labor del profesor era una labor didáctica, docente, y todo lo unía, precisamente en sus libros, como tú dices, que en realidad es una recopilación de sus pensamientos y de sus ideas. Acá tenemos uno en el cual yo tuve la suerte de que lo escribimos, como quien dice, entre los dos, La magia del Quijote, que es un texto que también muy valioso y una guía para, muy bien lo dices tú, adentrarse en libros que de otra manera a los jóvenes a veces se les hace un poquito difícil. Así que muy bien, porque se ha resaltado pues una faceta, y junto con anécdotas que quedarán por siempre en nuestra memoria, de Ricardo Arturo Ríos Torres, nuestro querido Ricardo, profesor y amigo. Yo también conocí a Ricardo al comienzo de los años, en el 2004 o 2005 tal vez, y fue cuando presenté mi primera novela, todo el mundo me dijo, uy, tienes que dársela al profesor Ríos. Y yo decía, ¿y dónde lo consigo? Entonces me dijeron que en la universidad, pero él ya se había retirado, ya estaba jubilado de la universidad. Entonces, sin embargo, dejé el libro ahí, y para mi sorpresa me escribió una reseña que es la más linda reseña sobre esa novela que me han escrito. Tan linda es que cuando le presento, cuando ha sido traducido al inglés o ahora que lo están traduciendo al francés, los que traducen siempre escogen la reseña de Ricardo porque realmente es muy linda. Y otra reseña que precisamente puso en esa compilación de ensayos del último libro, y también una amiga mía, Renata Durán, me dice, pero ¿cómo captó absolutamente todo de esa novela y de ti? Es que él tenía esa facultad de mirar y de captar todo, por eso sus ensayos son absolutamente fabulosos. A mí siempre me han gustado los libros de ensayo y los también que llevan al lector hacia la lectura. La magia del Quijote es uno de los libros que más me gustó, con el cual la hicieron juntos con Isolda. Y pues conocer al profesor y conocer toda esa energía que él tenía para motivar la lectura. Cuando nos reuníamos, que nos reunimos varias veces con Neco Endara, con Rosemary,
contigo, Isolda, y nos íbamos a almorzar. ¿Cómo pasábamos de rico? Es que no nos aburríamos, pero ni un instante, ¿no? Eso era conversación supremamente interesante, una persona de muchas facetas que todos los que lo conocimos lo admiramos y que fue realmente un promotor de la lectura en Panamá y de la escritura, no solo de la lectura, sino de los escritores, de ambos. Entonces, pues yo estoy supremamente agradecida y bueno. Gracias por el testimonio, Estela. Tenemos a Eva. Muy buenos días. Muchas gracias por este reencuentro y sobre todo por recordar a una persona tan valiosa. No quiero poner tantos adjetivos porque se ha dicho, pero sí una persona valiosa como el profesor Ricardo Ríos, a quien tuve el honor de conocer y de tratar, y fue una de mis principales fuentes informativas cuando yo me inicié como periodista, reportera, que iba a las calles a buscar la información. Bueno, yo conocí al profesor Ríos, que era el director nacional de educación secundaria en el Ministerio de Educación, y ahí lo conocí. Estoy hablando de 1977, y de verdad fue para mí una pieza clave en mi vida por el amor a la lectura, que yo lo hacía simplemente así, lo que me encontraba un libro, me gustaba, lo leía, pero él me enseñó mucha, y sobre todo literatura panameña. Él me hizo mucho énfasis en eso, aunque nuestras entrevistas generalmente eran sobre su trabajo allí en Meduca, pero aprendí mucho con él, porque como alguien dijo, eran de conversaciones largas. Yo iba a reportear y me quedaba a veces 2 horas conversando con el profesor Río, porque en el fondo siempre fue un docente, así que él hacía docencia conmigo también. Así que yo tuve esa fortuna. Después en las cosas de la vida, yo quedé en otro trabajo, pero llegué a la revista Vistazo y me lo encontré nuevamente allí. Él escribía unas pequeñas reseñas de libros y eso. Y después, nuevamente en esta vida periodística, que uno va cambiando mucho de medio, quedé en otras actividades, pero pasaron los años y me reencontré afortunadamente con el profesor Ríos a través de la amiga Isabel Arosemena de Arango en este círculo de lectura, y ella me invitó cuando nos reuníamos allá en la Biblioteca Simón Bolívar en la Universidad de Panamá. Eso fue en 2016, por allá, que me reencontré con el profesor Ríos, y verdaderamente para mí fue una vida de mucha enseñanza a través de él, y como bien lo explicó Isolda, una persona y Rosemary también, es una persona que siempre ayudaba a los demás, y siempre lo hacían de una manera muy espontánea, pues, y de verdad él fue un gran profesional, y pienso que amó mucho, mucho las letras por sobre su propia profesión de docente, yo creo, porque hasta el final de su vida pues estuvo vinculado a esto. Y me alegro mucho pues de este reencuentro y de recordar todo lo que en mi caso aprendí del profesor Ríos. Muchas gracias. Claro, qué bien. De verdad, el profesor Ricardo Ríos siempre estará en nuestra mente, en nuestro corazón. Precisamente porque era una persona muy generosa. Él brindaba todo de sí a los estudiantes, a las personas que se encontraban a través de distintas maneras y en los distintos sitios, en los distintos lugares. También es justo destacar aquí el programa Tertulia Literaria, por medio del cual se encontraba con muchas personas y motivaba precisamente a leer y a escribir. Así que bueno, otro de nuestros amigos que están conectados. Aquí tenemos Laura. ¿Cómo no? Sí, buenos días a todos los miembros del Círculo Literario. Yo recuerdo muy bien pues al profesor Ríos. La primera vez que lo vi era en la UMA, acá en Chiriquí, y le regalé uno de mis escritos, mi primer libro, y luego de eso en el programa radial Tertulia Literaria
Él habló con su amiga, la señora Ena de Sacrison, y su nietecita que se llama Andrea Vidal. En esa época era una niña de unos 9 años. Leyó mi libro y le encantó, y lo mejor fue que lo comentaron allí en el programa radial. Y allí pues empezó mi amistad con el profesor Ríos. Después lo invitaron a venir a la UNACH, David también. Y me mantuve en contacto con él por email. Eso fue por allá, como por el año 2002, 2003, por allí. Luego de eso, ya cuando me fui a vivir a Panamá, luego de haber estudiado un año en España, formé parte del círculo literario entre los años 2010 a 2014, y era impresionante la cantidad de personas que llegaban específicamente a hablar de libros, y si había algo que tenía el profesor Ríos era su don de gente, que él no hacía distinción de que fulano, ese tiene dinero, no, ese está empezando a escribir, no, ese no es tan importante, no, él hablaba con todos por igual y motivaba a leer a los clásicos, me motivó a mí a leer a los autores clásicos. Y yo recuerdo que yo le llevé 2 libros que le compré, que era justamente La magia del Quijote, y el otro era La bitácora de la farmacia. No he llegado a leer todos los libros de él, pero pues ojalá que la familia siempre se mantenga publicando los libros de él y los podamos conseguir. Pero sí me encantaba mucho pues poder comunicarme con él y con los demás miembros del círculo literario, y pues nos une el amor por los libros, por la literatura y por conocer pues esas vidas de los escritores que todo eso lo motiva a uno como lector y también como escritor. Así que pues le puedo mencionar eso específicamente del profesor Río. La última vez que lo vimos fue en la Feria del Libro de Boquete en el año 2019. Y bueno, yo encantada, él fue a dictar una charla. Él siempre dictaba charlas referentes a la literatura y también de sus experiencias como uno de esos jóvenes que en aquella época participó en lo de la siembra de banderas. Así que sí, él fue protagonista de nuestra historia panameña. Gracias, Laura, muy interesante tu recuento pues de cómo conociste y tu experiencia con el profesor Ricardo Arturo Ríos. Bien, a ver acá, ¿quién tenemos ahora? Aide Ninoca. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, Bien, contenta de ver caras conocidas. Y como mencionaban ustedes, bueno, el profesor ha sido siempre una pieza clave en nuestra vida. Creo que a todos nosotros, de una u otra manera, nos hizo ver no solamente la literatura, sino la enseñanza y la historia de nuestro país bajo otra perspectiva. Él inició como el profe Ríos, pero ya en los últimos años fue algo más que profesor. Fue un padre literario, fue familia, fue parte de la gran familia del Círculo de Lectura. Además de sus facetas de literario, de profesor y de historiador, creo que de una u otra manera nos transmitió ese amor por lo que está y supo promover la literatura internacional en Colombia con Jorge Consuegra, en Estados Unidos con el profesor Humberto López Cruz. Y bueno, yo ahora no me encuentro en Panamá, me encuentro en Italia, y en los últimos años, a partir del año 2020, estuvimos hablando sobre la posibilidad de promocionar la cultura y la literatura panameña en Italia. Afortunadamente, bueno, parece que lo que habíamos planificado se está concretando, y
a partir del próximo mes se inicia un curso sobre traducción de obras literarias panameñas en la Universidad de Cagliari en Italia. Y bueno, va a tener una duración de aproximadamente 2 años y esperamos que a la finalización de este curso se pueda presentar una obra de autores panameños, específicamente en cuentos panameños traducidos al italiano, para que la literatura panameña siga sobrepasando fronteras. Más o menos, obviamente, como decía Herminia, el profesor nos hizo a todos, yo creo, protagonistas, porque si nosotros haber estado el 9 de enero del 64, pues nos sentíamos parte del 9 de enero de los movimientos nacionalistas del 64, del 58, nos sentíamos parte de Acción Comunal, nos sentíamos parte de la historia panameña. Entonces, de otra forma, el profe sigue con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ninoca, y felicitarte a ti y ver que el profesor Ricardo Arturo Ríos estaría orgulloso de esa labor suya como promotora, porque es eso, de eso se trata. Él nos hacía actores y promotores, en este caso de la literatura panameña, así que estoy segura de que él, donde está feliz y orgulloso. Por acá tenemos a Paco, nuestro querido Paco Ramón Francisco. Parece que tiene el micrófono apagado. Ya yo le solicité que lo active. Ajá. Y también está, también se encuentra Raquelita, Raquel Pipí, parte de esta familia, el círculo de lectura, de los círculos de lectura. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Un gusto reencontrarme con todos ustedes y compartir estas vivencias que tuvimos todos con el profesor Ríos. La verdad que es una persona que marca favorablemente la vida de quien lo conoció. Yo conocí al profesor en el año 97. Fue lo mejor que me pudo pasar. Fue el profesor que me tocó para la introducción a la vida universitaria. Y digamos que a mí me gustaban los libros, pero no era una lectora que continuamente estuviera leyendo. Conocer al profesor y la manera tan entusiasta, que él nos hablaba, nos motivaba a leer, fue como una conexión inmediata. Yo recuerdo que en el verano que yo conocí al profesor, me leí 4 libros. Yo estaba asombrada de la forma en que él pudo motivarme a yo amar a la lectura. Cuando uno conversaba con él, yo recuerdo que uno se podía quedar horas escuchándole por todas las vivencias que él tenía, porque era como una persona que tenía siempre tanto que aportarte. Cuando nos hablaba del movimiento estudiantil, cómo uno se penetraba en la historia con las narrativas, las narraciones del profesor. La verdad es que continuamos con él con el círculo de lectura que fundó junto a unos estudiantes de la USMA también, y tuvimos la oportunidad de conocer muchos escritores y sobre todo conocer su obra. Me acuerdo cuando el profesor empezó a publicar en el Diario Universal, yo recuerdo que hice varias reseñas. Al principio era un poquito frustrante porque al profesor le gustaba corregir mucho la narración, y la verdad que eso fue también un punto que me ayudó muchísimo al momento de yo poder sintetizar, narrar. La verdad que el paso de él por mi vida no fue un paso, la verdad, él permanece continuamente en mis memorias. Yo conozco a personas actualmente que no conocieron al profesor y me dicen, oye, él fue muy importante para ti, porque cada vez que converso contigo me dices algo del profesor. Y yo creo que eso es lo rescatable de todo esto, lo que él hizo en nosotros y la forma en que nos marcó a todos. ¿Cómo no, Raquelita? Razón tienes tú. El profesor era muy exigente y corregía siempre, y eso de alguna manera es una manera de aprender. Claro uno, que sí. Va de alguna manera puliendo sus escritos y escribe cada vez con mejor fluidez.
Así es. Muy bien este reencuentro, homenaje a Ricardo Arturo Ríos Torres. Aquí les voy a poner también, está la épica de la soberanía, que es el texto realmente donde narra y cuenta todas sus vivencias, experiencias en esa lucha para que nuestro país recuperara pues todo su territorio. Bueno, acá tenemos, a ver, ¿quién más desea aportar alguna otra anécdota, vivencia, experiencia? Isolda, yo quiero hacer otro comentario. En una ocasión yo estaba firmando libros porque yo hacía encuentros y llega una madre y se queja de un estudiante de tercer año que le habían mandado a leer varios capítulos del Quijote y el muchacho decía que lo mataran primero porque él no entendía nada. Y yo le recomendé la magia del Quijote. Y como yo iba todos los meses, yo le dije, tienes un compromiso. Regresa al mes siguiente y dime cómo fue tu acercamiento al Quijote. Al mes siguiente regresó solo sin la mamá. Digo, no leyó nada. Y me dice, escritora, ahora amo el Quijote. Ustedes saben lo que es que un libro sea el puente para llegar a la gran novela de Cervantes. Esa es una anécdota preciosa. Y felicitaciones también a Isolda, porque Isolda fue parte importante de la creación porque fue coautora. Claro, fue una vivencia realmente maravillosa porque nosotros hicimos ese libro, si bien era escribir reseñas, porque en ese tiempo publicábamos en un texto, el Cosmos, que se publicaba en la Estrella de Panamá. Era una página literaria y verdaderamente al comienzo eran las reseñas con ese fin. Y también en tertulia literaria comentar la obra de Cervantes, que decía yo, digo, mire, una de las formas de acercar a las personas al texto es que no le pierdan el temor. Y entonces de esa manera iniciamos escribir pues las reseñas. Y justo es reconocerlo, el señor Esquivel de la editorial Géminis tuvo a bien solicitarle al profesor que quería publicarle un texto, quería publicar un libro. Y entonces dice, bueno, nosotros podemos, en ese momento pues, el señor Esquivel publicó lo que en realidad eran reseñas, todavía no tenía título, y yo de alguna manera, viendo el título La magia del Quijote, que viene de algo que comentó Borges, algo que escribió, y yo le dije, mire, esto vamos a tomarlo del título de la obra, y de esa manera pues surgió La magia del Quijote, que pues realmente es un texto que yo recomiendo ahora que iniciamos las clases, que los padres se lo ofrezcan a los hijos para adentrarse de esta manera en el texto de Miguel de Cervantes Saavedra. A ver. Karina. Bienvenida, Karina. Hola. Hola, Karina. Buenos días, un gusto verlas a todas, algunas no, pero está solamente el nombre. Es un día muy especial hoy, porque estamos recordando al profesor Ríos, estamos recordando a Papá Ríos, como muchos le decíamos, y pues tuvimos el privilegio de conocerlo en persona, en mi caso en particular, al inicio de mis años universitarios, porque recuerdo que mi padre nos enviaba directamente hacia él, ya que se conocían desde la juventud.
Y bueno, ciertamente el profesor fue clave, una persona clave en cada una de nuestras vidas, como lo mencionó Raquelita. Mi hermana también lo mencionó. Y a mí en particular esta reunión me emociona mucho porque pues estamos parte de la base del círculo de lectura. Las memorias están repletas tanto de buenas experiencias como de no tan buenas experiencias, pero el profesor siempre nos ayudaba a superarlas, siempre nos daba diversos puntos de vista para que nos ayudara a lo largo de nuestra vida. Tenemos muchísimas memorias, tanto a nivel universitario como a nivel personal, nuestras actividades en tertulia literaria, en la radio, en las organizaciones que realizamos para la presentación de libros. Y bueno, todo fue como encajando para mí y yo pienso que para muchas otras personas también, ya que cuando inicias en la universidad estás un poco perdido y realmente con la ayuda del profesor muchos pudimos encontrar algo que nos atraía mucho más, como en temas de lectura. Muchas veces la persona, los estudiantes o adultos también, porque iba un grupo bastante variado a las reuniones del círculo, no sabían qué leer, pero él guiaba a la persona para que descubriera qué tipo de lectura era el que le gustaba, y a partir de ese momento la persona que no leía quedaba muy entusiasmado de leerlas porque él ayudaba a descubrir el género literario que a la persona podría atraerle más, ¿no? Era muy importante. Para mí también me emociona esa transmisión de sus pasiones, las pasiones hacia el nacionalismo, hacia la patria, hacia las causas por las que él participó en el año 58 en la defensa de la patria y en otros años también. También es importante mencionar, y creo que ahorita mismo no lo han mencionado, por eso lo voy a tocar hoy, es el amor al Chagres. El amor al Chagres que se ve reflejado en, por aquí tengo uno, Memorias de mis memorias, ahí, no lo veo. Es uno de los libros del profe, que siempre es muy recomendable. Vemos un compendio de relatos, de lecturas antagónicas también, son ensayos históricos, y es muy peculiar que el profesor en muchas de sus obras le da vida propia a los personajes, ya sea una persona natural o, en este caso, el Chagres. Él le dio vida propia al Chagres. Y me gustaría leer un pedazo para que se comprenda, bueno, a los que no han podido leer esta obra, de a qué me refiero con darle vida propia. Menciona que el Chagres no solo tiene una personalidad geográfica, tiene una personalidad histórica, tiene una personalidad literaria, tiene una personalidad ecológica y hermética. Y dentro de este ensayo, el mismo Chagres cobra vida propia, diciendo: y yo, el Chagres, nací agua, y gracias a la literatura soy personaje. Entonces, soy la matriz del devenir existencial del hombre panameño. Más que mariposas, peces, árboles, Panamá es un río, es el Chagres. Y también menciona que tengo suficientes brazos para acogerlos a todos y darles mis afectos. Y en esto no solamente pienso yo que habla del Chagres, sino también del mismo profesor Ríos. Él era una persona que acogía a todos por igual y les daba sus afectos. Entonces menciona al Chagres como una parte clave
porque sin el Chagres no hay canal. El profesor es una persona que va a ser muy recordada a través de los tiempos, y no solamente en nuestro círculo de lectura a nivel nacional, por ser el padre del círculo de lectura, y pues siento mucho orgullo de haberlo conocido y de haber formado parte de su familia. ¿Cómo no, Karina? Hay que destacar esa labor docente y a través de su ensayo mostrarnos a ese Panamá a través de sus distintas obras y ensayos. La metáfora de los espejos es su primera obra, en la cual escribe reseñas sobre autores nacionales e internacionales. Los laberintos del amor, Musa del centenario, La bitácora de la fantasía, Memoria de mis memorias, La magia del Quijote, La épica de la soberanía, aquí está Memoria de mis memorias, y La calle del espanto, por supuesto, donde en realidad La calle del espanto es escrita por su alter ego, Richard Brooks. Así que, y esto es porque precisamente de eso se trata nuestro círculo de lectura, de promover la lectura a los autores, y en este caso rendirle un homenaje muy, muy merecido a Ricardo Arturo Ríos Torres, precisamente como fundador, como guía, motivador de los círculos de lectura desde mucho tiempo atrás. Y bueno, hoy, gracias a la virtualidad, permanece el círculo de lectura Guillermo Andreve, y pues este momento ha sido de verdad muy enriquecedor, con todas las anécdotas y lo que todos ustedes han ofrecido en este homenaje, que es un homenaje sincero, y yo siempre he dicho que el mejor homenaje que le podemos hacer es que permanezca en nuestra mente, en nuestra memoria y en nuestro corazón y en nuestras conversaciones, y de hecho así es y así será. Ricardo Arturo Ríos Torres, ¿dónde estás? Estás aquí en estos momentos, pues siéntete orgulloso de que has dejado un legado, y tu legado siempre permanecerá eternamente con nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Supiste crear huellas y senderos por donde de alguna manera todos nosotros nos hemos dirigido. Así que pues eso es parte de este homenaje que te mereces y que te ofrecemos con mucho cariño. Bien. A ver, Isabelita. Isabelita. Gracias por recordar a mi padre, el siempre patriota y siempre institutor Ricardo Arturo Ríos Torres. Ustedes son personas muy importantes para él, a donde él esté. Excelente papá, me enseñó muchas cosas, ahora lo necesito realmente. Y bueno, lo importante es que dejó una huella. Dentro de las cosas que yo siempre he pensado, siempre recuerdo uno de los libros que escribió Rosa María Britton, que dice "No pertenezco a este siglo". Bueno, mi papá era parte de esa gente que no pertenecía a este siglo, porque él estaba en el antes, en el ahora y en el después. Igual que siempre yo, como su hija, que no soy escritora, que leo algunas cosas, siempre lo comparo con la gente del 98, con Unamuno, por las luchas que tuvieron en esos tiempos. Así es que yo de verdad que estoy muy agradecida, porque como yo dije en una ocasión, mi padre dejó águilas doradas. Él dejó un imperio de águilas doradas, un imperio de escritores, de críticos literarios en este país, que no dejarán de escribir y no dejarán de ayudar a nuestra juventud. Muchas gracias. Gracias. También a ti. Cada uno de estos libros, muy importante. Yo me nutrí mucho en cada uno de ellos cuando hacía los círculos de lectura
en Excedra Books, que fue realmente donde yo lo conocí. Me impactó toda su don de gente, su caballerosidad, sus ganas de transmitirle todo su conocimiento. Pienso que no era una persona mezquina para dar a conocer los libros, las lecturas. Siempre tenía, cuando uno daba en los círculos de lectura, uno daba su opinión sobre un determinado libro, él siempre tenía una respuesta o tenía conocimiento de ese autor y de esa lectura, y eso es importante. Entonces ahí tú te das cuenta los años que el profesor Ríos invirtió toda su vida en la lectura, en el conocimiento de leer. Y sí, definitivamente leer te abre muchas ideas, mucho conocimiento, donde tú lo puedes transmitir a través de un escrito. Recientemente yo estoy haciendo un libro de personas ilustres en Penonomé que no se han tomado en cuenta, y una de estas personas estuvo muy allegado al profesor Ríos, y me cuenta anécdotas muy interesantes que pues posteriormente, cuando ya yo edite el libro, pues ya tendrán ustedes el placer y el conocimiento de poderlo leer. Eso es lo que yo puedo decir. El profesor Ríos siempre estará, como dijo Isolda, en la mente, en el corazón de cada una de nosotros, y pues su legado no termina por haberse desaparecido, sino sencillamente se continúa. Es lo que puedo manifestar con relación a los libros que he podido leer de él. Muchas gracias. Así es, Isabelita, muchas gracias por tu testimonio, por tu opinión, y por ese también, pues sé que estabas muy ligada con el profesor y siempre comentando las lecturas. Muy bien. Aparte que me encontraba algunas veces a ti y al profesor Ríos en el supermercado Rivesmith de la 45. A veces coincidíamos. No, como no, era el lugar donde compartíamos allá, ¿cómo no? Bien, acá tenemos a nuestro querido Paco. Mientras Paco activa el micrófono, me lo tomo yo un ratito. ¿Cómo no, Cari? ¿Cómo no, Nino? Sí, lo que decía Isabelita, sí, en los últimos años, pues el Rivesmith se volvió nuestro lugar de tertulias literarias fuera del aula académica. Y una cosa que mencionaba anteriormente era que, bueno, el profesor te daba la libertad, ¿no? Y la autonomía para que tú como lector decidieras qué es lo que querías leer. Y te daba toda esa opción. Yo creo que cuando uno está en la escuela y le dicen te tienes que leer La Gitanilla, te tienes que leer María, te tienes que leer El Quijote, pues cuando las cosas vienen con imposición, obviamente puede haber un rechazo, ¿no? Como decía Rosemary, bueno, hay que buscar la obra adecuada para que puedas entender los grandes de la literatura. Yo creo que esa fue uno de los puntos claves, ¿no? Dentro del círculo de lectura de la USMA, darnos la posibilidad a todos nosotros que no éramos estudiantes de filología, sino que estudiábamos ingeniería, derecho, administración de empresas, administración turística, diferentes áreas, pero encontrábamos un tema en común que era la literatura, y aprendimos a buscar dentro del amplio mundo de la literatura cuál era nuestro género, ¿no? Lo que más nos gustaba leer. Y luego, como mencionaba Raquelita, el tema de escribir reseñas. Yo recuerdo, bueno, cuando lo conocí, al poco tiempo él tenía la presentación de la metáfora de los espejos, y me dice, pues, ¿te atreves a hacer una reseña? Pero ¿cómo se hace una reseña? Nos daba mucha libertad, obviamente, para expresar cómo nos hacía sentir una obra, ¿no? Obviamente no éramos expertos, pero yo creo que con la práctica y con el paso del tiempo fuimos mejorando.
fuimos mejorando mucho a un punto que en una oportunidad se dio la presentación de una obra de Lenia Poniatowska y recuerdo que había una compañera, ahora mismo no recuerdo el nombre, que presentó la obra de Lenia Poniatowska y a ella le gustó mucho poder escuchar un análisis literario, no por los expertos, sino por personas que amaban la literatura y lo daban desde la visión de una joven estudiante universitaria. Creo que asimismo Sergio Ramírez, cuando presentó a través del ciclo de lectura de la UMA una de sus obras, pues también lo apreció, ¿no? Poder ver el análisis de una obra literaria desde otro punto de vista de quien no ha estudiado la literatura como una profesión, sino como una pasión. Bueno, eso es todo. Muy importante, Nino Caire, lo que dices, esa libertad que daba al autor y al lector, más bien al lector, de tener sus propios puntos de vista y respetarlos, sobre todo respetarlos. Y eso daba pues una cierta seguridad a la persona, porque sabía que aunque su visión de la obra que leía era un poco diferente, iba a ser aceptada y respetada con todo, o sea, iba a ser aceptada y respetada. Ese punto de la libertad es muy importante. El profesor amaba, respetaba la libertad y nos daba libertad a todos los que estábamos pues al lado de él, para tener nuestras propias opiniones, creencias y visiones con respecto a lo que estábamos leyendo. No tenía que ser la visión, como dices tú, de un experto, sino lo que nosotros veíamos y lo que a nosotros nos decía la obra que estábamos leyendo. Eso es muy importante, la libertad. Así es que... Bien. Soldán, ¿Cómo no? solo una cosita adicional para discusión de todos, que había una cosa muy especial en las reuniones del círculo y era esa mezcla de ese tipo, a ver, ¿cómo te lo digo? Los que formábamos parte del círculo no éramos personas de la misma edad, éramos variados, desde niños de escuelas, porque también participaron muchos, hasta personas con edades más avanzadas. Y era tan increíble esa fusión a la hora de las reuniones, los comentarios, los puntos de vista, la mentalidad de una persona que ha leído el mismo libro. Y eso era muy interesante, muy interesante. No sé qué opinan los demás, porque ¿cómo no? Para mí eso ha sido algo muy atrayente y creo que esa dinámica que ha sido exclusiva del círculo en esos tiempos fue lo que también llamó mucho la atención de las personas a ir al círculo, aunque estaba dentro de la USMA, empezó en la USMA, muchas personas de afuera llegaron a participar. Totalmente de acuerdo, Karina, tienes toda la razón. Esa mezcla de edades, de visiones, de opiniones, era lo que le daba la fortaleza, por decir así, al círculo de lectura, tanto el que se inició en la UMA y también acá en el Guillermo Andreve, y en cualquier círculo que se haga, esto debe ser así, las opiniones deben ser respetadas, porque yo tengo una opinión, la otra de acuerdo con mi visión, experiencia, conocimiento, y la otra persona va a presentar su visión, y eso es lo interesante, ¿no? Ricardo, nunca permitía que denigraran al escritor. Si no te gustaba, ok, pero no podías hacer ataques personales contra el escritor, porque ahí sí veían a un Ricardo feroz. Se oponía a toda esa crítica destructiva, una de sus grandes virtudes. ¿Cómo no? Era realmente siguiendo ese principio de libertad en el que cada uno podía exponer su propia visión
por su percepción de las obras que leía y de los distintos temas también que se trataban. En esa misma línea de ideas, Isolda, yo recuerdo que habían escritores nuevos, noveles, al principio un poco despistados en la manera en que expresaban sus ideas, y recuerdo que el profesor cómo ayudaba a canalizar sus obras, cómo los ayudaba a darle forma, a canalizar y centrar sus ideas sin ofenderlos. Cuando eran las reuniones del círculo de lectura y tocaban libros de temas políticos, las reuniones también solían extenderse mucho más tiempo de lo normal, y había muchos intercambios de ideas, pero todas con mucho respeto. Eso es una verdad que eran unas experiencias muy bonitas, y yo quería proponer si existe la posibilidad de que preparemos alguna reseña corta de con unas líneas, nuestra experiencia con el profesor Ríos y de alguno de sus libros que nos haya marcado a nosotros, y las podamos compartir en honor a él. ¿Cómo no? Me parece muy bien, Raquelita, esa idea es válida, ¿cómo no? Y sí, él motivaba a la discusión, pero orientaba, no dejaba que nada se saliera, también como dice Rosemary, y que denigrar ni a un autor ni tampoco al lector. Él siempre decía esto, que cada uno es soberano de las lecturas que cada uno hace. Muy bien, mira, me parece... Quería agregar algo cortitito con respecto a lo que están hablando, esto de cómo él trataba a los escritores Nobel. Cuando yo llegué al círculo de lectura, yo llegué con un cuento escrito en un papel, ¿no? Y yo dije, bueno, quiero leerles este cuento que fue mi primer cuento sobre el árbol barrigón. Yo escribo literatura infantil. Y había un niño en la reunión. Y yo decía, bueno, quiero leer el cuento, leí el cuento. Para mi sorpresa, al final, todo el mundo aplaudió y Rosemary también me corrigió, porque decía, bueno, este fue el cuentito que yo escribí y todo aquello, ¿no? Y Rosemary dice, no, tú no puedes decir que tú no eres escritora porque no has publicado. Tienes que considerarte escritora. Y este niño que estaba ahí en la reunión, escuchó el cuento con mucha detención y me dice, Rosemary, mira, ¿cómo tú te das cuenta de que un niño le gustó algo? Bueno, porque no en ningún momento desatendió la atención. Y en eso dice el profesor Ricardo, es que solo los grandes escriben para los pequeños. ¿Y cuán difícil es escribir para los niños? Porque los niños son sinceros. El niño no te va a mentir. Esa frase que él dijo me llegó mucho y se me quedó en la mente y en el corazón. Interesante esa anécdota, esa experiencia que has compartido, Hermínia. Bien, realmente, pues, las vivencias son tantas y tan variadas de cada uno de nosotros, de los distintos tiempos, momentos que compartimos. ¿Cómo no? Bueno, entonces, muchas gracias a todos por haber participado en este círculo de lectura, en este homenaje a Ricardo Arturo Ríos Torres, Richard Brooks, y esperemos pues reunirnos en el mes de marzo en nuestra acostumbrada reunión del Círculo de Lectura Guillermo Andreve. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Yo también agradecer a los que desde las redes sociales han seguido este conversatorio. Pueden hacer los comentarios en la red que lo vieron. Saludos y hasta la próxima actividad.